Hola, buenas tardes, sigmáticas y sigmáticos. Aquí estamos en una nueva entrega de Sigma Orionis 2, en este tercer concierto de nuestra temporada digital, en la que contamos con la presencia de Israel López Estelche, que ha sido asistente de Luis de Pablo en la elaboración y realización de la obra LDP. Buenas tardes, Israel. Hola a todos, hola Andrés, encantado de estar aquí. Muy agradecido de que esto sea posible. Tengo una primera pregunta para ti, es obvia. ¿Qué vamos a poder escuchar esta tarde en LDP? Bueno, pues en LDP, a grandes rasgos, yo creo que deberíamos destacar tres aspectos fundamentales. Por un lado, la estructura multiseccional. Por otro lado, la importancia de la melodía y un tercer aspecto que es toda la direccionalidad que tiene Luis dentro de esa melodía hacia el grave, hacia la importancia que le está dando al grave. En cuestión de la forma, pues vamos a darnos cuenta de que cada una de las estructuras, aunque luego tienen relaciones un poco más allá dentro de la propia, de la macroforma o dentro de la obra, sí que son elementos estancos que tienen una relación o que son cortantes entre unos y otros, porque la forma en Luis tiene esa herencia de los módulos que trabajó durante los años 60, ¿no? En cuestión de melodía, poco se puede decir en cuestión del acercamiento de Luis a la melodía, porque era algo fundamental, especialmente en su última etapa, ¿no? Lo que se llamó la etapa rosa. La importancia que tiene la voz a partir de su trabajo operístico, la importancia que tiene el idioma español también, que se lo daba ese trabajo prosódico. Y luego nos vamos a dar cuenta de que esos fraseos que él propone provienen también de una prosodia con relación poética, con relación con el lenguaje, aunque no haya un lenguaje de por medio, ¿no? Pero vamos a encontrar además una frescura que no tiene que ver, un melodismo que no tiene que ver con ninguna época en concreto, sino un melodismo propio de Luis de Pablo. Y luego, ya por último, vamos a ver que el recorrido completo de la pieza se dirige hacia el grave. El saxofón bajo, en la última sección, el bajo con el barítono, de repente aparecen con una importancia capital para comprender el recorrido incluso previo de la obra, en el que vamos a encontrar diferentes resultados armónicos y melódicos por ese diálogo muy importante que hay entre estos dos instrumentos. Entonces yo creo que con esos tres elementos vamos a comprender la obra perfectamente en su escucha. Una última pregunta Seguro. antes de pasar al concierto, que no podía dejar escapar esta ocasión para hacértela, que es en esa relación y ese contacto tan estrecho que has tenido en los últimos años con Luis, ¿qué destacarías de esa relación con él, de ese trabajo sobre el papel? Pues yo destacaría su minuciosidad. Que cuando trabajas con él, te acercas a su música, sobre todo a su música de los años 60, cuando él habla de esa anulación del intervalo, sí que iba hacia un elemento más orgánico, pero sin embargo, según van pasando los años y entramos en esa etapa rosa que se llamó a partir de los años 80, nos damos cuenta que la minuciosidad en el trabajo del intervalo, de los acordes, del tipo de sonoridad que quería en cada momento, es absoluta. Entonces era muy certero, muy concreto con lo que quería en cada momento. Entonces tenemos que estar atentos siempre a la escucha, porque cada uno de los acordes, cada una de las notas está bien pensada para que la siguiente tenga un significado. Entonces cree un torrente completamente lógico, y a la vez muy expresivo y a la vez muy fresco, ¿no? Que no es nada hermético ni nada estanco, pero sin embargo, pues sí, es muy minucioso. Y Andrés, mira, ya aprovechando que estoy hablando, pues me gustaría preguntarte a ti, tanto por la relación que tienes con el saxofón, o el grupo, ¿no? Con el saxofón, o las obras para saxofón de Luis, así como cómo surgió este proyecto. Me gustaría, si no te importa, que me hablaras de ello. Bueno, la razón por la que surgió este proyecto fue por una casualidad. Yo llamé a la puerta de Luis de Pablo
pidiéndole, solicitándole permiso para hacer su concierto para saxofón y orquesta, el Uncolog, que tiene para un saxofonista con 6 saxofones y orquesta. Pues le llamé a su puerta solicitándole permiso para hacerlo a 4, o sea, para hacerlo entre los 4 miembros de Sigma Project, en un proyecto que teníamos con la Orquesta de Euskadi. La cuestión es que por cuestiones de la pandemia ese proyecto se cayó y a partir de esas visitas a su casa y de ese comentar si había una cuña en el concierto para hacer una cadencia escrita expresamente para nosotros, le entusiasmaba la idea y al caerse el proyecto fue cuando a él le surgió, le dice, ¿por qué voy a dejar de escribir para cuarteto de saxofones? Vamos a hacer una obra para cuarteto de saxofones. Y ese fue su gran regalo, que directamente él dio el paso adelante con ya la edad avanzada que tenía y dijo, vamos adelante con el cuarteto. Lo que sí necesito es un asistente que me pase mis ideas a Pentagrama, que sea mi asistente y que colabore conmigo para poder escribir y para poder reflejar lo que pienso en la partitura. Y de ahí vino el que te llamase a ti para que eso fuese posible. Te voy a despedir y vamos a pasar ya a la siguiente sección, que es ver y escuchar este cuarteto LDP de Luis de Pablo. Gracias, Israel. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.
Hola, sigmáticos y sigmáticas. Espero que hayáis disfrutado de la obra LDP de Luis de Pablo. Y para tener un conversatorio acerca de la obra y de la figura de Luis de Pablo, tenemos un invitado de lujo, a José María Sánchez Verdú, al que le damos las gracias y las buenas tardes. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Israel. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, la verdad es que bien. Nada, mira, ya enlazando un poquitín con LDP, con la última obra de Luis, quisiera preguntarte acerca de qué opinas del pozo o de la propia herencia que ha dejado Luis de Pablo, tanto en las generaciones, digamos, su generación como la tuya. En la mía, en ese caso, podría hablar yo, pero sobre todo a nivel musical, ¿qué ha podido suponer o qué es el pozo que ha dejado dentro de la música española en el siglo XX? Bueno, sin duda, yo considero que ha sido una figura importantísima. La generación que es un poco mayor que yo, tenga en torno a los 60, 70, muchísimos tuvieron además la suerte de trabajar con él en las clases en el Conservatorio Superior de Música, esos años en los que estuvo. Y eso les ha marcado, pero son una lista enorme de compositores. Después de ello, cuando yo ya llegué a estudiar a Madrid, él ya no era profesor, entonces las relaciones de los de mi edad, en mi generación más o menos con Luis, ha sido muy particular, en su casa, en cursos, dando paseos o vía epistolar. Pero sin duda, tanto para una generación como la mía, como puede ser para la tuya, el nombre de Luis de Pablo es una referencia siempre en múltiples aspectos, ¿no? Para mí es un compositor fundamental y debo decirte que es uno de los que más aparece a veces citado como uno de nuestros padres en mis clases, por ejemplo, de composición aquí en Madrid, ¿sabes? O sea, muchos temas que él planteaba y que iba abriendo, iba presentando en torno a música de otras culturas, por ejemplo, en el territorio de la aleatoriedad, a través de su pequeño libro que tú también conoces, ¿no? Sí. Muchas, y sobre todo toda la evolución de lo que fue la obra de Luis desde esos años 50 en adelante y lo que fue haciendo en la época de Canadá, lo que ha hecho después, lo que pasó después de enfrentarse a las óperas con Q. En realidad son tantas perspectivas las que ha ido abriendo a lo largo de su larga trayectoria que siempre hay una referencia que podemos tener delante, ¿eh? Tú que conoces muy bien la obra y la has estudiado, Sí, sabes sí, que... exactamente, es que es así. Bueno, en mi caso, la figura de Luis era ya como digamos, una especie de tótem de la música española, ¿no? Ya junto a Cristóbal, ¿no? Esos son dos grandes nombres de los que todo el mundo hablaba y que todo el mundo tenía referencia. Y en el caso de Luis, abrió tantos caminos, justo lo que tú dices, ¿no? Abrió tantos caminos y exploró tantas vías y dejó tantas cosas abiertas en el buen sentido. Es decir, que dio paso a que hubiese una evolución, un pensamiento propio pues nuestro, desde cosas que él proyectaba o que él simplemente explicaba, ¿no? Con esa coletilla que siempre tenía de, bueno, como tú sabrás, que a veces que no sabías, pero bueno, él te lo explicaba, ¿no? Bueno, como sabrás, pues luego te daba una charla sobre el asunto, ¿no? Y siempre te dejaba realmente algo sobre lo que pensar, no solo musicalmente, sino pues, a nivel estético, a nivel artístico en general. Yo creo que es una figura indispensable para comprender todo lo que es la música española en el siglo XX. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue cómo se acercó, justo una cosa que has nombrado tú, ¿no? Cómo se acercó a la música de otras culturas y la forma en la que se acercó su propia música a la de otras culturas. No sé cómo lo ves tú, si a ti te influenció de alguna manera tu acercamiento, por ejemplo, a lo que es todo el mundo árabe y demás, si Luis tuvo algo que ver o tienes o resultó ser finalmente alguna referencia para abrir, para expandir camino, ¿no? Bueno, en mi interés por el mundo árabe, yo creo que no, pero sí es verdad que desde que empecé a ir a casa de Luis de Pablo, fíjate, yo creo que fue en el año 93, empecé a ir en Tirso a su casa, enseguida siempre aparecían por encima de la mesa en cualquier encuentro, pues los libros de Shima Aron, libros sobre el gamelán javanés, referencia a no sé qué artículo de las flautas de las Islas Salomón. O sea, yo recuerdo eso era una cosa continua, pero eso se mezclaba con quesos de una zona del norte de Normandía,
que si el rey, uno de los reyes carlistas, uno de los del mundo carlista está enterrado en Trieste. Es decir, las referencias eran siempre no solo estéticas, sino también eran culturales, eran históricas y siempre, como tú sabes muy bien, con un latiguillo muy consciente, siempre muy crítico por muchas cosas. Podía ser enormemente crítico con cosas en las que te sorprendía, eso me pasaba a mí, y con otras, en cambio, las vivía de otra manera. Entonces, con él siempre tenía esa especie de pulsión de sangre caliente en torno a cualquier tema, autor, estética, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, mis encuentros con él o las cartas que me mandaban eran siempre una especie de crisol de referencias por las que se tiraba a la piscina, o referencias que absolutamente abominables para él, ¿no? O sea, era enormemente pasional, pero es verdad que sí te ofrecía una paleta de posibilidades de observar el mundo y sobre todo de acercarte al fenómeno musical enormemente amplias. Eso era justo lo que él te estaba ofreciendo de la manera en la que tú dices, enormemente modesto y abierto, siempre. Como bien sabes, José Mari, eso me decía siempre, y después me empezaba a hablar de cualquier tema, era posible. Y podían durar... Era increíble. La generosidad, ¿no? Yo siempre he destacado la generosidad intelectual, cuestión de conocimientos, y no se guardaba nada para él. Entonces, yo me acuerdo del el primer día que llegué, fue a través de la música coral, por cómo conecté con él, la música vocal que tanto le gustaba. Y mi primer contacto, la primera vez que llegué a Tirso, me dijo, mira, vamos a enseñarte una partitura de las mías y te voy a dar una clase de composición y te voy a enseñar cómo es esto y lo otro. Entonces, yo me acuerdo que salí con la cabeza, primero alucinando, digo, no sabía qué había pasado ahí, y salí con la cabeza ebulliendo de la cantidad de herramientas que me había dado, pues en 3 horas que estuvimos allí. Que claro, él nunca tenía prisa. Una vez, bueno, aquel día me echó de casa de las buenas maneras, me dijo, es que tengo que ir a buscar a Marta porque está llegando a la estación y demás, que había ido a San Sebastián. Dice, si no estábamos aquí, pues bueno, hasta que se hiciese, hasta la madrugada, ¿no? Y yo me quedé precisamente con eso, ¿no? La generosidad tan absoluta que tenía sobre el conocimiento, que le daba lo mismo darte 1000 referencias sobre cualquier cosa, desde vino hasta cualquier compositor perdido que él conocía y que yo precisamente desconocía de forma absoluta, o simplemente, pues eso, una clase, ¿no? El tiempo que te dedicabas sin ninguna prisa cuando estabas con él. Yo creo Lo que eso era... fantástico es cómo él ofrecía esa generosidad en base a su tiempo. Como sabes, él se levantaba muy pronto, a las 7, 6, 7 estaba componiendo hasta la 1 o 2. Después se daba hacía lo que quisiera, pero después se ponía a dar sus famosos paseos y a partir de las 6 a la tarde te unías con él. Y es verdad, a veces yo salía de Tirso después de haber estado 4 horas sentados con los gatos siameses alrededor, pero después de 4 horas salías con la cabeza totalmente... llena de millones de cosas que necesitaba después aposentarlas. Yo te quería pedir a ti, te quería preguntar, ahora que tenemos este momento de juntarnos, cuando me pidió Andrés Gómez consejo para este trabajo de esta última obra, sabiendo que él ya tenía muchos problemas para escribir, yo obviamente le di tu nombre, porque conocía muy bien lo que ya habías hecho con Cristóbal, que ha sido también otra experiencia tuya que conozco muy bien. Primera mano por Cristóbal hiciste, y enseguida me acordé que tú sigues viniendo a Madrid y además tenías la gran ventaja de haber hecho no solo de Cristóbal, sino una tesis doctoral sobre Luis, es decir, que tenías todos los números de la lotería. Entonces me alegré mucho cuando tú le dijiste que sí. Mi pregunta, porque a mí me interesa como a nadie, es ¿cómo fue ese trabajo para empezar a acercarte a esta obra LDP a través de esa imposibilidad que tenía el real un poco para escribir ya, como era siempre su gran pasión, para ser tú una especie de canalizador de sus ideas musicales, de esas obras de Saxo, a través de ese trabajo común para la obra que acabamos de escuchar? ¿Cómo fue esto? La verdad es que fue una cosa, digamos, un poco, no sé si nos poetizamos, un poco mágica, ¿no? El hecho de que me llamase Andrés para esto, y obviamente gracias a ti, cosa que te agradezco mucho, que entre los dos se diese la oportunidad de colaborar en este último trabajo de Luis. La verdad es que fue un privilegio, y el asunto vino a través de Andrés y de cómo Luis estaba interesadísimo en
en poder retomar el concierto de saxos, de cómo poder hacer una adaptación del concierto de saxo con varios saxos y hacer una adaptación para cuartetos de saxofones y componer una cadencia, en este caso para el cuarteto, ¿no? Específico para el cuarteto. Finalmente, bueno, pues por la imposibilidad, obviamente, de los últimos tiempos de cómo estaba Luis era imposible, pero sí que se planteó eso, la idea de hacer la pieza a través de elementos que yo sabía que manejaba Luis y que Luis sabía que a través de mi estudio y todo esto, pues yo sabía manejar y demás. Entonces, lo que se me ofreció, en lugar de partir de elementos desde cero, que se hace una obra y ya veremos qué pasa, se me ofreció una serie de obras a las que también a través de Andrés, que Andrés también sabía, que Luis tenía mucho aprecio. O sea, obras de cámara de los últimos años, como Gemela del Aqua, el concierto para cello y tantos otros, y algunos apuntes que tenía escritos de algunas otras obras, como por ejemplo de otras obras, pero eran apuntes que le interesaban, pero obras de guitarra, por ejemplo, ¿no? que tenían relación con fábula y demás. Entonces, de ese material, yo me acerqué a él desde el punto de vista técnico de Luis, los estudié, y fue retomar recoger todo ese material y transformarlo en una obra para cuarteto de saxos. Se recogió, fuimos hablando, y entonces había obviamente que recoger todo el aspecto melódico, los ciertos aspectos rítmicos y relación de la prosodia. Entonces ese material se fue poco a poco enseñando. Yo se lo enseñé a Andrés, luego tuvimos esa reunión con Luis para ver si él estaba de acuerdo con todo como estaba yendo, porque en los últimos años, bueno, sobre todo este último año que fue, pues tampoco físicamente bueno, y hasta cierto punto mentalmente tampoco estaba, digamos, al 100%. Entonces se le presentó los materiales, la obra, se fue poco a poco enseñando la obra, y él estaba convencido de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces dio su visto bueno como su obra. Realmente no hay nada que Luis no haya escrito ahí. No es que yo haya estado, que eso fue un planteamiento importante, ¿no?, que nos hicimos. Es decir, no vamos a sustituir a Luis, sino simplemente vamos a darle coherencia a una serie de materiales que él nos ha propuesto, ya sea pues esas últimas obras para, ya sea de orquesta, o sea especialmente de cámara y demás. Y a partir de ahí, el ensamblaje, digamos, sí fue como un trabajo semiautónomo, con ciertas preguntas, ciertas dudas y demás, y luego digamos, la aceptación de Luis como una obra propia, en este caso. Entonces el proceso fue así, o sea, fue poquito a poco, pero realmente partiendo de una base y de unos elementos que eran y que son 100% de Luis. La no obra hay nada. Tiene una prosodia bastante rapsódica, aparte de los cambios de secciones, cambios de materiales, pero es curioso que siempre está esa personalidad del Luis de Pablo de los últimos años, ¿no? Realmente por ese trabajo con alturas, trabajo con constelaciones de sonidos, ostinati, sobre todo eso que aparece tanto en el concierto para violín y tantas obras, esos ostinati que pone en juego en determinados momentos, que son casi recurrencias periódicas en muchísimas obras. Recuerdo, bueno, es que lo tienes desde los años 70, ya empezó a hacerlo, pero me parece fundamental. Al escuchar esta obra de Luis, que yo no la conocía, hasta que la he escuchado ahora, he podido ver que realmente es un trabajo muy bonito y que tiene todo el aroma de la obra de Luis. Así que solo te puedo dar las gracias por haber hecho ese salto para que tuviera. Él ya había hecho cosas para saxo, como tú sabes mejor que yo. Claro. La cuestión era ese proyecto tan hermoso que tenía Sigma Project y que querían, a través de un corredor, la pieza para saxos y orquesta, ¿no? Cómo conseguir hacer que tuviera ese espectro abierto hacia los 4 solistas de un cuarteto de saxo, como es Sigma. Así que creo que entre todo lo habéis conseguido, ¿no? Sí, y quedamos muy contentos y obviamente esto hay que resaltar que siempre se hace desde el máximo de los respetos, y una figura imponente ya de por sí, ¿no? Que
es una responsabilidad y, por supuesto, sea lo que sea, siempre es desde el máximo de los respetos y consultando las cosas. Es decir, no es que nos hayamos hecho nada que no esté consensuado ni aprobado ni nada, simplemente pues está Luis plasmado pues digamos no desde otro punto de vista, sino que quizá lo he ensamblado yo con el visto bueno de Luis, pero básicamente es eso, es Luis. No hay por dónde buscarle en este caso. Es curioso que sí. Pensando en este último periodo estético de Luis, es que, bueno, ya te digo, como es un autor al que tanto he admirado, si pienso en lo que él hacía, por ejemplo, en los años 60 y 70, sí, cuando utilizaba no solo la parte de los módulos, sino cuando utiliza una prosodia mucho con elementos aleatorios, estoy pensando en obras que a mí me impactaron en su momento, como Imaginario 2, o sea, momentos donde la frescura del material y la configuración de los diferentes grupos instrumentales, esa azarosidad, que no era tampoco ni la de Lutosławski y otros compositores del momento, sino tenía un granulado muy especial que hoy para mí sigue siendo enormemente actual. Yo cuando escucho música de Sendó y compositores de no sé, de la escuela saturada, por ejemplo, que lo están haciendo ahora, me di cuenta que muchísimas cosas están en autores de los 70, sin ninguna duda, y en nuestro país en concreto, en la cultura española, está Luis de Pablo, con esos trabajos donde la organicidad va por delante de ese trabajo tan detallista que después se impuso en la estética de Luis, ¿no? A través del trabajo con ritmos y alturas, ¿no? A mí me encanta ese otro trabajo orgánico previo también. Y es curioso que esta obra para saxos en realidad respira con este último periodo de Luis. Yo me preguntaría cómo sería si Luis hubiera visitado también periodos más anteriores, pero obviamente Luis estaba en otra etapa ya, ¿no? Él abominaba, bueno, había algunas obras, ¿no? Como la de Cuarteto Módulos 4, creo que era para órgano, que ni siquiera daba ya para que se pudiera tocar, o sea, no las aceptaba, o sea, era muy crítico de material, como tú sabes bien, ¿verdad? Sí, los últimos años, y sobre todo con esa época que él había pasado tan de vanguardia, ¿no? Que consideraba realmente estaba pues a la cabeza de todo, entonces estaba, digamos, casi como partiendo la cara porque fuese todo hacia adelante. Y finalmente sí, esa última etapa, no vamos a decir que fuese un reaccionario ni mucho menos, pero sí que, digamos que sí que reaccionaba de una forma más vehemente a esos primeros años, ¿no? O esas primeras etapas que, como bien dices tú, es verdad que en el que encontramos un montón de técnicas, de sonoridades, de elementos, de formulaciones formales que seguimos encontrando pues, en obras como eso, como los saturados o este tema o este tipo de estéticas que sorprende, ¿no? Es que sorprende por la actualidad y por lo vigente de esos planteamientos, ¿no? O, por ejemplo, estoy pensando en obras ya de la etapa canadiense, como Porte Imaginé, o alguna de estas que ya son frisos sonoros, ¿no? Ya es lo de las playas sonoras que le llamaba Tomás Marco, ¿no? Que te puedes encontrar incluso en algunas obras parecidas de John Luther Adams o compositores de esa índole. Entonces es que como que Luis ha abarcado tantas cosas que es impresionante, ¿no? Sí. Como ya el tema de la... perdona, dime. No, ahora que hablas del periodo canadiense, la pieza esta, Poema de Madera, con las chalapartas, y esa duración tan inmensa. Yo recuerdo, Luis me decía, claro, José María, yo cuando fui a Canadá descubrí lo que era la naturaleza. Hasta entonces, en un sitio sabía lo que era realmente un bosque, lo que eran estos espacios naturales brutales que efectivamente existen en América y que aquí en España parece, bueno, o sea, en Europa son un poco de juguete, ¿no? En comparación por tamaño y todo eso le afectó tanto que hizo esas grandes obras donde la repetición, donde instrumentos o transformaciones del timbre le llevaron a estéticas tan distintas que para mí siguen siendo tan actuales hoy, porque lo puedo comparar lo que él estaba haciendo en los 70 con compositores actuales. Es decir, que es verdaderamente un autor omnívoro, ¿no? Ha abrazado todo lo que le ha pasado por la vida de forma física, por espacios y sobre todo de lecturas y estudios. Bueno, eso ya... Eso ya era... Yo me acuerdo la primera vez que vi aquella biblioteca, digo, esto es una cosa inconmensurable.
me dice, bueno, vas poco a poco leyendo. Y digo, bueno, poco a poco, me da a mí que esto no es poco a poco, era una cosa maravillosa, ¿no? Era una especie de paraíso del lector que tenía Sí, allí. y Y luego además, sí, y lector crítico, porque no voy a dar sí, nombres, pero hablamos de un autor, un novelista en este caso, y toda su opinión era negativa, era poco, ¿no? Pero no solamente la negativa, sino va a su biblioteca y trajo justo la novela de la que estábamos hablando. Es decir, que no sí, hablaba de oídos, también se lo había leído para tener sí, esos criterios críticos que tenía tan personales, ¿no? Pues ahí estaba. La biblioteca es un reflejo de lo que era su búsqueda de sí, de lo conocimiento. que... Sí, es impresionante. Mira, un dato que me dijo respecto a su etapa canadiense y esas obras tan grandes, eh, una vez me dijo, bueno, tú tienes que figurarte que yo en aquella época también era compañero de claustro de Morton Feldman. Sí. Y estábamos ahí todo el día hablando de ese tipo de obras y demás. Digo, pues mira qué curioso, ¿eh? Las casualidades y demás, y cómo seguramente eso ya es imaginar, porque no, en la conversación me acuerdo que no fue a más, pero bueno, sería fácil imaginar ese tipo de conversaciones o esas influencias estéticas entre uno y otro, que sería interesante algún día indagar, ¿no? Si llegado el caso. Sí. Así que, pero bueno, sinceramente, pues bueno, un figurón. La verdad es que es una gran figura de la que podríamos estar hablando durante eones, si quisiéramos. Ahora que Y hablas de quedaría... Morton Feldman, Sí, es curioso porque Luis me hablaba mucho de ese periodo y me acuerdo que él tenía una opinión muy negativa de la obra de Morton Feldman. Pese a que pudiera haber sí, relaciones, al mismo tiempo había una relación mala. Él decía que no podía soportar esa especie de ignorancia y esa falta de tradición de estos compositores sí, norteamericanos. Es un poco en la línea de lo que Luigi Nono ya criticaba en los años 50 cuando se enfrenta sí. por ejemplo, a la llegada de John Cage, ¿no? a Europa, ¿no? Pero es curioso que el nombre de Morton Feldman me aparece varias veces. Por un lado, con Luis, con esta vinculación de amor-odio, pero que en realidad están muy vinculados. Y ahora hay Sí, otro autor también español que realmente las nuevas generaciones casi desconocen. O sea, si yo hablo con jóvenes compositores, Luis de Pablo les suena, pues no sé, como si fuera algo extraño. Es muy difícil, me di cuenta de la falta de memoria y lo fácil que es olvidar, sobre todo en las jóvenes generaciones, por los planes de sí. educación o nuestra sociedad. Eso lo dejamos para otra reunión. Pero si escuchamos las últimas obras de Carmelo Bernaola, es curiosísima la vinculación tan brutal que tiene con el trabajo con estas Sí, estructuras pater los patterns. repetitivos que recuerdan totalmente a la música de ese Morton Feldman, también de los años finales de los 70 y de los 80. Sí, Pues esas distancias y vinculaciones, no sé, a mí me hacen reivindicar autores españoles muy, muy potentes que por el hecho de estar en España a lo mejor no se hacen. Ahora acaban de sacar la Celestina sí, de Bernaola, de que es una Bernaola. joya. Tiene otra obra que es Fantasías para piano y orquesta. Bueno, estas obras están al mismo nivel que las grandes obras de Morton Feldman. La diferencia es que uno es norteamericano y se mueve por Sí, Europa y el otro no lo recuerdan ni sus hijos. Sus hijos me refiero a sí, los que deberíamos estar detrás y las nuevas sí, generaciones. Por eso que el trabajo que tenemos en la musicología, en la composición y en la educación, en concreto en España, ya que hablamos del cierto. gran Pablo, sigue siendo verdaderamente necesario e importante, Es ¿no? enorme, sí. Sí, debemos tener eso, los españoles, los compositores, digamos, musicólogos españoles, estudiosos, no defendemos nuestro propio patrimonio, es imposible que haya un mínimo de memoria, ¿no? Un mínimo incluso de perspectiva de calidad, ¿no? De esa forma de apreciar nuestras propias aportaciones, que las hay muchas y muy buenas. Ujú. Entonces, bueno, y en este caso, pues bueno, hablando de Luis, pues precisamente eso, que hay que reivindicar lo que tú dices, esa figura como fundamental, tanto a él como a Cristóbal, como a Bernaola, como a tantos otros, ¿no? De esa generación que tanto hizo por la música española también. Sí, exacto. Pues siempre en los últimos tiempos, hablando con Luis, siempre me sacaba a colación obras como es La Toma de Bilbao, esta cantata que hizo para coro, violonchelo, solista y Sí, orquesta, me la repetía continuamente. Se le había quedado marcado como una de sus grandes obras de los últimos años y también sí. la famosa cantata esta femenina que hizo con la Orquesta de la De Anna Comunidad de Madrid. Suir, ¿no? Sí, o sea, son dos Sí, obras de referencias que le volvían y que incluso Marta Cárdenas en los últimos días de Luis
me llegó a pedir la grabación, si podía ayudarla a encontrar la cantata, porque pensaba que esa obra era la que más necesitaba Luis de Pablo oír, porque la tenía como referencia grabada de ese último periodo de trabajo, ¿no? O sea, es la pasión que tenía por su propia música, pero también con esa generosidad de la que hablas tú, de vincularlo además a los alumnos, a los encuentros y al tiempo que dedicaba a cualquiera que se acerque a él, ¿no? Pues qué Sí, suerte. sobre todo eso. Sí, la verdad es que sí, no podemos, no puedo estar más que agradecido pues a Sigma, a ti, por supuesto, por hacer de enlace la sugerencia del nombre y nada, bueno, pues nada, reiterar que se ha hecho todo, obviamente, desde el máximo de los respetos. Y nada, creo que por aquí ya podemos ir cerrando esta conversación que, como he dicho antes, podría durar eones realmente sobre esta temática. Y nada, agradecerte tu tiempo también, que obviamente, como todos, pero tú especialmente andas atareado a más no poder. Y este ratito se agradece muchísimo para tener esta conversación siempre tan interesante contigo. No, yo encantado de encontrarme contigo por aquí, mejores en persona, obviamente, y de participar en los proyectos que hace este enorme grupo que es Sigma Project y que sigue apostando por la música de creación, tanto de las generaciones mayores, como nuestro Luis de Pablo, como todo lo que viene después. Si no estamos ahí nosotros, compositores, hoy en día, esto es crear patrimonio o esto es luchar precisamente por esto que a veces cuesta levantarlo. Así que nada, encantado de estar con vosotros un rato esta tarde aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Gracias a ti, Israel. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Hola de nuevo. En el tip de hoy nos vamos a ocupar de la melodía, uno de los elementos esenciales de los que se compone la obra musical y del que nosotros, los saxofonistas, somos responsables directos. Podemos definir la melodía como la sucesión de distintas alturas con duraciones determinadas, interpretadas de forma continua en el tiempo. En el contexto de la música occidental, la melodía es, junto con el ritmo, el eje horizontal de la música, mientras que la armonía es el eje vertical. La forma más sencilla del paso de un punto a otro en ese eje horizontal es la línea recta, que por analogía es la escala. Pero analizando obras representativas de grandes compositores, observamos que la forma más interesante de crear líneas melódicas cargadas de sensibilidad y emoción es combinar los movimientos conjuntos con los saltos interválicos. En ese sentido, vamos a escuchar el gran solo de violín del Benedictus de la Misa Solemne de Ludwig van Beethoven, un ejemplo maravilloso en el que Beethoven nos invita a descender desde las alturas hasta nosotros.
instrumento, tenemos la responsabilidad de construir la línea melódica con la mayor de las fantasías e imaginación. Para ello, atenderemos a conceptos como el de tensión y distensión, punto culminante, punto de apoyo o de gravedad melódica, imprimiéndole con ello el carácter dramático o lírico que requiera esa línea melódica, reforzando así su sentido estructural y subrayando su naturaleza temática o prosódica. Para concluir, solamente nos queda mostrar uno de los ejemplos más representativos de nuestro repertorio como paradigma de línea melódica. Es el segundo movimiento del concertino de cámara de Jacques Ibert, que me vais a permitir lo interprete sin acompañamiento de piano, poniendo así en valor lo expuesto en este tip. Espero que haya sido vuestro interés y, por supuesto, os esperamos en la próxima entrega de Sigma Orionis. Hasta pronto.